Una camarera sin blanca le dio su última comida a un desconocido. Inesperadamente, este apareció convertido en millonario y le cambió la vida para siempre. El neón del restaurante de Rousey titilaba en la noche oscura y lluviosa, proyectando un tenue resplandor rojo sobre el pavimento mojado. El restaurante se encontraba al borde de una carretera casi desierta, con sus grandes ventanales empañados por el calor del interior que contrastaba con el aire frío y húmedo del exterior. Dentro, el lugar estaba casi vacío. Un camionero, encorvado sobre su café en la mesa del fondo, con los ojos entrecerrados por el cansancio. La radio zumbaba suavemente de fondo, tocando una vieja canción country que nadie escuchaba. Detrás del mostrador, Grace Turner limpiaba las últimas tazas de café, le dolían los brazos tras un largo turno. El olor a grasa de tocino y café rancio impregnaba su uniforme, y le dolían los pies de tanto estar de pie. Miró el reloj sobre la caja registradora, faltaba solo 1 hora para el cierre. Entonces, sonó la campana sobre la puerta. Una ráfaga de aire frío entró en la casa cuando un hombre entró, la lluvia goteaba de su ropa empapada sobre el desgastado suelo de linóleo. Se quedó justo al otro lado del umbral, inmóvil, con el pecho subiendo y bajando con la respiración agitada. Tenía el pelo húmedo y despeinado, la barba espesa, el abrigo roto en la manga y cubierto de tierra. Grace se tensó instintivamente. Era raro que llegaran desconocidos a esas horas, y aún más raros los que parecían tan desesperados. Pero algo en la mirada del hombre, cansada y vacía, pero no amenazante, la hizo detenerse. Dudó, recorriendo con la mirada el restaurante casi vacío antes de acercarse lentamente al mostrador. Sus pasos eran vacilantes, como si cada movimiento requiriera esfuerzo. Cuando por fin llegó al taburete frente a ella, exhaló y luego habló. «No tengo dinero», dijo con voz ronca, apenas un susurro. «Pero tragó saliva con dificultad, podría pagarte después. Solo necesito comer algo». Los dedos de Grace se apretaron alrededor de la toalla que tenía en las manos. Reconoció la desesperación al verla. El hombre no solo tenía hambre, se moría de hambre. La ropa se le pegaba al cuerpo, empapada por la lluvia, y de cerca pudo ver lo pálida que estaba su piel bajo la capa de mugre. Se le revolvió el estómago. Miró hacia la ventana de la cocina. El último plato de comida de la noche estaba bajo la lámpara de calor, su cena. Lo había estado guardando, planeando comer al terminar su turno antes de volver a casa, al pequeño y frío apartamento que apenas podía permitirse. Pero al volver la vista hacia el hombre frente a ella, con la mirada clavada en el plato como un animal enjaulado buscando la libertad, supo que no podía ignorarlo. Sin decir palabra, agarró el plato y se lo puso delante. Se quedó paralizado. Sus ojos se posaron en los de ella. «Come», dijo simplemente. Por un momento permaneció inmóvil, como si temiera que la oferta no fuera real. Luego, con manos temblorosas, cogió el tenedor. El primer bocado fue cauteloso, casi vacilante. Pero el segundo llegó más rápido. Y entonces, como si su cuerpo finalmente se hubiera rendido al hambre, devoró la comida, sin apenas detenerse a respirar. Grace se quedó allí, observando, con una silenciosa tristeza instalándose en su pecho. Había visto a gente pasar apuros antes, contando sus últimos $, intentando que les alcanzara para una comida más. Pero esto era diferente. ¿Doreen? Este hombre no solo tenía mala suerte. Parecía que había estado huyendo de algo. O quizás de sí mismo. El camionero de atrás tiró unos billetes sobre la mesa y se fue sin decir palabra, con la campanilla sonando suavemente tras él. Ahora solo quedaban ella y el desconocido. Cuando por fin bajó el ritmo, dejando el tenedor como si se diera cuenta de lo rápido que había comido, la miró de nuevo. Su mirada era diferente ahora, más dulce, pero aún cautelosa. «No sé cómo agradecerte», murmuró. Grace se encogió de hombros. «No tienes por qué hacerlo». Una leve arruga se formó entre sus cejas, como si su respuesta lo hubiera confundido. Nadie ha hecho algo así por mí en mucho tiempo», admitió, con la voz casi avergonzada. Ella sonrió, apenas un poco. «Bueno, quizá alguien debería haberlo hecho». Un largo silencio se extendió entre ellos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles. Entonces,
Por fin, el hombre se levantó del taburete, haciendo una ligera mueca de dolor, como si le dolieran todos los músculos del cuerpo. Se ajustó el abrigo andrajoso y la miró por última vez. Gracias, dijo en voz baja. Gracias, sintió. Cuídate. Dudó en la puerta, con los dedos fijos en el pomo. Entonces, justo antes de volver a salir a la tormenta, miró por encima del hombro y dijo una última cosa: no lo olvidaré. Y se fue. Grace se quedó allí un momento, mirando fijamente el lugar donde él había estado. No tenía ni idea de quién era y esperaba no volver a verlo. Pero algo en la forma en que había dicho esas palabras la hizo reflexionar. La luz fluorescente del apartamento de Grace parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes agrietadas. El lugar era pequeño, apenas cabían una cocineta, un baño y un dormitorio que hacía las veces de sala de estar. La calefacción apenas funcionaba, y el olor a humedad se aferraba a la alfombra vieja, por mucho que dejara la ventana abierta para ventilarla. Dejó caer su bolso sobre la mesita rayada, frotándose las sienes mientras el cansancio se le hundía en los huesos. Otro turno doble. Otro día sobreviviendo. Abrió su billetera y sacó los últimos billetes arrugados. $12. Era todo lo que le quedaba. Con un profundo suspiro, se dirigió a la cocina y cogió un pequeño frasco de pastillas de la encimera. Lo agitó ligeramente y contó las pastillas restantes a través del plástico translúcido. Solo quedaban 4. Se mordió el labio. Su madre los necesitaba a diario, pero a $20 por recarga, los había estado aprovechando al máximo, reduciendo las dosis a la mitad, saltándose los días en que su madre parecía tener fuerzas. No era suficiente. El sofá en la esquina de la habitación crujió cuando su madre, Carol, se removió bajo una fina manta. Respiraba con regularidad, pero su rostro estaba pálido, sus ojos, antes brillantes, estaban apagados por el cansancio. Grace se arrodilló a su lado, apartándole un mechón de pelo gris de la frente. ¿Cómo te sientes? Carol le dedicó una sonrisa cansada. He estado peor. Grace forzó una risita, pero no llegó a sus ojos. Eso no es muy tranquilizador. La mano de Carol encontró la suya, apretándola suavemente. Trabajas demasiado, cariño. Grace tragó saliva. Tengo que hacerlo. Carol suspiró, sabiendo que no tenía sentido discutir. Durante unos minutos, Grace permaneció sentada, escuchando el suave ritmo de la respiración de su madre, intentando ignorar el peso aplastante de su realidad. Entonces, un fuerte golpe rompió el silencio. Se le encogió el estómago. Lentamente, se levantó y caminó hacia la puerta, sabiendo ya quién era. Al abrirla, se encontró con el ceño fruncido de su casero, el señor Collins. Grace, dijo con voz monótona. El alquiler vencía hace 4 días. Apretó el pomo de la puerta con más fuerza. Lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo. Collins dejó escapar un largo suspiro, frotándose la frente. He sido paciente, pero también tengo cuentas que pagar. Si no lo tienes para el final de la semana, tendré que pedirte que te vayas. Grace sintió una opresión en el pecho. Por favor, solo unos días más. No más prórrogas, dijo con tono tajante. Lo siento, Grace. Y se fue. Se quedó paralizada en la puerta, con la mente acelerada. No tenía ahorros, ni un plan B, ni a dónde ir. Cerró la puerta lentamente, apoyando la frente contra la fría madera, bajo el peso de todo. Había regalado su última comida la noche anterior, y aún así no se arrepentía. Incluso con la amenaza del desalojo sobre su cabeza, sabía que habría tomado la misma decisión otra vez. Pero mientras se sentaba en el sofá desgastado junto a su madre dormida, abrazándose para calentarse, una sola pregunta resonó en su mente. ¿Mejorará alguna vez la situación? La campana sobre la puerta sonó al comenzar el turno de la mañana en el restaurante de Rousey. El aroma a café y tocino crujiente impregnaba el aire, pero Grace apenas lo notó. Estaba trabajando en piloto automático, sirviendo café, tomando pedidos, limpiando mostradores. Había pasado una semana desde aquella noche. Una semana desde que le había regalado su última comida a un desconocido que desapareció bajo la lluvia. Y en esa semana, nada había cambiado. Su renta seguía atrasada.
Las pastillas de su madre se estaban acabando, y ella seguía atrapada en el mismo ciclo, trabajando turnos que apenas cubrían las facturas, y mucho menos sus sueños de una vida mejor. Casi se había convencido de que la noche no importaba. Que el hombre, quienquiera que fuese, era solo otra alma perdida de paso. Entonces llegó el correo. Grace. Betty, la dueña del restaurante, agitó un sobre grueso en el aire. Esto llegó para ti. Grace frunció el ceño, secándose las manos en el delantal antes de tomarlo. Rara vez recibía correo, y menos aún en un sobre tan bonito. El papel era grueso, la letra del frente, pulcra y precisa. Sin remitente. Se le encogió el estómago. Deslizó un dedo bajo el sello y extrajo su contenido. Un billete de avión. ¿Era? Chicos a Los Ángeles. Y una nota. Te dije que no lo olvidaría. Ven a esta dirección. El corazón de R. Grace latía con fuerza. ¿R? Solo podía ser una persona. Sus ojos se posaron de nuevo en el billete, escaneando la fecha. Mañana. Soltó un suspiro tembloroso, con la mente acelerada. ¿Por qué le enviaría esto? Y lo más importante, ¿debería irse? No sabía nada de él, ni siquiera su nombre completo. Por lo que sabía, esto podría ser una broma. O peor aún, una estafa. Pero entonces, pensó en su madre. En el montón de facturas sin pagar sobre la encimera de su cocina. En que, por primera vez en su vida, alguien se había fijado en ella. La había elegido. ¿Qué tenía realmente que perder? Esa noche, al terminar su turno, empacó una maleta pequeña. A la mañana siguiente, subió al avión. Mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, contemplando el cielo infinito que se extendía ante ella, no podía evitar la sensación de que se adentraba en algo de lo que ya no podría volver atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, eso no la asustó. Le dio esperanza. El taxi se detuvo frente a una verja de hierro, con las letras doradas de Hall State brillando bajo el sol californiano. Grace contuvo la respiración al mirar más allá de la imponente valla, abriendo mucho los ojos ante lo que veía. Una extensa mansión blanca se alzaba sobre una colina, con sus elegantes ventanales reflejando el infinito cielo azul. Un jardín perfectamente cuidado se extendía al frente. Y más allá, una piscina infinita dominaba el horizonte de la ciudad. Era un nivel de riqueza que solo había visto en películas, muy alejado de los restaurantes con poca luz y los apartamentos ruinosos de Idaho. Apretó la correa de su bolso desgastado. Tenía que ser un error. Metió la mano en el bolsillo y rozó con los dedos la nota que la había traído hasta aquí. Te dije que no lo olvidaría. Ven a esta dirección. RRR. Se le aceleró el corazón. ¿De verdad sería él? La puerta vibró, interrumpiéndola en sus pensamientos, y se abrió lentamente. El conductor la miró por el retrovisor. ¿Está segura, señorita? Grace tragó saliva con dificultad. No. Aún así, salió del coche. En cuanto llegó a la entrada principal, las enormes puertas de roble se abrieron de par en par. Un hombre elegantemente vestido, de unos 60 años, la saludó con un gesto cortés. Señorita Turner, dijo. El señor Ale le espera. Señor Ale. Antes de que pudiera hacer preguntas, él giró sobre sus talones y la condujo a través del gran vestíbulo. Grace apenas tuvo tiempo de admirar los suelos de mármol, la imponente lámpara de araña o las costosas obras de arte que adornaban las paredes antes de llegar a una sala de estar iluminada por el sol. Y allí estaba él. El hombre del restaurante. Solo que ya no era el mismo. Habían desaparecido la ropa empapada por la lluvia, las mejillas hundidas, la mirada desesperada. Ahora estaba cómodamente sentado en un elegante sofá de cuero, vestido con una camisa azul marino ajustada y pantalones de vestir, con el pelo oscuro perfectamente peinado. Richard Ale. El nombre la impactó como un tren de carga. Todo el mundo en el mundo empresarial lo conocía, Ale Tech. Una de las firmas de inversión de más rápido crecimiento en California. Y el hombre que una vez le rogó que le diera una comida en su restaurante era su fundador. Su pulso latía con fuerza mientras permanecía paralizada en la puerta.
Richard se puso de pie, ofreciendo una pequeña sonrisa, casi tímida. Gracias. Se le secó la boca. Tú, negó con la cabeza. ¿Qué demonios pasa? Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Te debo una explicación. Ella se cruzó de brazos. Sí, lo haces. Señaló el sofá. Siéntese, por favor. Dudó un momento, pero finalmente se hundió en el lujoso cuero. Richard se sentó frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Esa noche en el restaurante, empezó. No mentía. La verdad es que no llevaba dinero encima. Apretó los labios. Pero lo que no te dije es que no siempre fue así. Grace entrecerró los ojos. Adelante. Exhaló. Antes de Aletech, antes de todo esto, yo era un indigente. Ella parpadeó. ¿Qué? Él asintió. Fue hace años. Lo perdí todo, mi trabajo, mis ahorros, mi casa. Dormí en bancas, mendigué comida, hice lo que fuera para sobrevivir. Apretó la mandíbula. Sé lo que es tocar fondo. Grace se quedó sin aliento. Tuve suerte, continuó Richard. Alguien se arriesgó conmigo, me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo. Y finalmente, construí esta empresa desde cero. Ella lo miró fijamente, todavía luchando por conectar al hombre que tenía frente a ella con el que había conocido esa noche. Pero cuando entré a tu restaurante esa noche, dijo en voz baja, lo sentí de nuevo. Ese hambre. Esa desesperación. Y entonces tú, hiciste algo que nadie más habría hecho. Ella tragó saliva. Te acabo de dar de comer. Su mirada se fijó en la de ella. Me diste bondad. El silencio se extendió entre ellos. Entonces, finalmente, se inclinó hacia adelante. Quiero hacer lo mismo por ti. El pecho de Grace se encogió. ¿Qué dices? Richard la miró a los ojos. Quiero ayudarte. Cambiar tu vida. Igual que alguien me cambió una vez. Apretó los puños. Era una locura. Completamente loca. Y aún así, una parte de ella quería creerle. Quería creer que, por una vez, algo bueno le estaba sucediendo. Sus labios se separaron, pero no salió ninguna palabra. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía ni idea de qué decir. El aire dentro de la sede de Ale, Texas, era frío y estéril. Un marcado contraste con el cálido y grasiento aroma del Rosies Diner al que Grace se había acostumbrado. Los imponentes ventanales dominaban el horizonte de Los Ángeles, proyectando largos reflejos sobre los pulidos suelos de mármol. Grace se encontraba en medio de todo aquello, sintiéndose completamente fuera de lugar. Había pasado una semana desde que llegó a California. Una semana desde que Richard le había hecho su impactante oferta de ayudarla a cambiar su vida. Casi esperaba despertar una mañana y darse cuenta de que todo había sido un sueño. Pero cada vez que abría los ojos, seguía en la suite de invitados de su mansión. Y ahora, estaba aquí. En Aletech. Richard lo había organizado todo. Le había dado un puesto como asistente en el departamento de desarrollo comercial de la empresa. No era una ayuda, le había asegurado, sino una verdadera oportunidad. Pero mientras estaba en la elegante y moderna oficina, rodeada de profesionales elegantemente vestidos que caminaban con la seguridad de quienes pertenecían allí, la duda se apoderó de ella. ¿Qué hacía allí? No tenía ni idea de negocios, y mucho menos de trabajar en un lugar como este. Y a juzgar por la forma en que algunos empleados la miraban, ellos también lo sabían. Los primeros días fueron brutales. A Grace le costaba adaptarse al ritmo acelerado del entorno. La jerga empresarial la superaba, y pasaba todas las noches en su habitación de invitados estudiando artículos, intentando aprender los fundamentos del sector. No ayudó que algunos de sus compañeros de trabajo no fueran precisamente acogedores. Ella escuchó los rumores a sus espaldas. Era camarera. ¿Richard le acaba de dar trabajo? Debe ser amable. No durará ni un mes. Los ignoró. O al menos lo intentó. Pero una tarde, mientras cargaba una pila de informes por la oficina, escuchó una conversación que la hizo detenerse en seco.
Es solo un caso de caridad, dijo una voz de mujer con un toque de diversión. A Grace se le revolvió el estómago. Probablemente ni siquiera sepa usar Excel, dijo otra voz con una risita. Las dos mujeres ni siquiera la notaron, parada a pocos metros de distancia, paralizada. Su rostro ardía de humillación. Había trabajado tan duro toda su vida, apenas sobreviviendo. Y ahora, incluso con una oportunidad, seguía siendo menos a sus ojos. ¿Lo peor? Una vocecita en el fondo de su mente le susurró que tal vez, tenían razón. Tal vez no pertenecía allí. Esa noche, se sentó en su oficina mucho después de que todos se hubieran ido a casa, mirando la pantalla del ordenador. Los números y los gráficos se confundían, la frustración bullía en su pecho. Quería demostrar su valía. Lo necesitaba. ¿Y si no podía? ¿Qué día tan largo? Dio un salto al oír la voz de Richard. Estaba apoyado en el marco de la puerta, con las mangas arremangadas, y se parecía más al hombre que había conocido en el restaurante que al multimillonario director ejecutivo que todo el mundo conocía. Grace exhaló, frotándose las sienes. Podría decirse que sí. Entró, observándola atentamente. ¿Trabajas hasta tarde? Soltó una risa sin humor. Siempre trabajo hasta tarde. Tengo que hacerlo si quiero alcanzar a los demás. Richard frunció el ceño. Ya te alcanzaré. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes. ¿Saben que no pertenezco aquí? Su voz tembló. Y creo que quizá tengan razón. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces, Richard se acercó y apoyó una mano firme en el escritorio. Mírame, Grace. Sí, lo hizo. Seguro que perteneces aquí, dijo con voz firme. Y si alguien en esta compañía piensa lo contrario, que lo discuta conmigo. Se le cortó la respiración. Contenida. Te di este trabajo porque sé que puedes hacerlo, continuó. No porque sintiera lástima por ti. No porque necesitara salvación. Sino porque vi a alguien que merecía más de lo que la vida le había dado. Grace tragó saliva con dificultad, sus palabras la impactaron como un maremoto. No dejaré que te expulsen, dijo Richard. Pero tú también tienes que desearlo. ¿Lo hizo? De verdad que sí. Respirando temblorosamente, lo miró a los ojos. Entonces supongo que mejor vuelvo al trabajo. Una lenta sonrisa se dibujó en los labios de Richard. Bien hecho. Desde ese día, todo cambió. Grace trabajó más duro que nunca, no para demostrar su valía a los demás, sino para demostrarse a sí misma que era capaz. Hizo preguntas, estudió estrategias de negocios, y poco a poco, todo empezó a encajar. Aún no era perfecta. Aún tenía momentos de duda. Pero cuando llegó otra reunión y alguien intentó desestimar su aportación, no se acobardó. Ella habló. Y por primera vez, la gente escuchó. Especialmente Richard. Y con cada día que pasaba, se daba cuenta de algo. No solo había cambiado su vida. Ella también estaba cambiando la suya. ¿También? La lámpara de araña brillaba como un cielo estrellado, proyectando una luz dorada sobre el gran salón de baile. El aroma a champán caro y delicados aderezos de caballo flotaba en el aire, mientras los invitados, elegantemente vestidos, reían y chocaban sus copas, mientras sus conversaciones flotaban como música de fondo. Grace estaba de pie cerca del borde de la sala, agarrando el tallo de su copa de champán intacta. Nunca se había sentido tan sola. El evento era una de las galas corporativas más importantes del año para Richard, una reunión de los inversores, directores ejecutivos y líderes del sector más adinerados. La había invitado, insistiendo en que merecía estar allí, que se había ganado su lugar en este mundo. Pero mientras estaba entre ellos, vestida con un vestido caro que no parecía suyo, escuchando conversaciones sobre yates, islas privadas y negocios millonarios, se dio cuenta de algo. Este no era su mundo. Y tal vez nunca lo sería. Grace. Se giró al oír la voz de Richard. Estuvo a su lado al instante, con la apariencia de un poderoso hombre de negocios con su traje negro a medida. Su mirada se suavizó al encontrarse con la de ella. ¿Estás bien?, preguntó. En voz tan baja que solo ella podía oírla. Forzó una sonrisa. Sí,
Simplemente lo asimilaba todo. Richard la observó con atención. ¿Segura? No. Pero ella asintió de todos modos. Pasó un camarero y Richard tomó una copa de champán y se la ofreció. Sé que estas cosas pueden ser abrumadoras, admitió. Pero perteneces aquí. Grace dejó escapar un suspiro silencioso, mirando a su alrededor. ¿De verdad? Richard frunció el ceño. Claro que sí. Bajó la mirada hacia su copa de champán, apretando los dedos alrededor de ella. Esta gente, murmuró, no vive en el mismo mundo del que yo vengo. Exhaló lentamente. Y no creo que lo haga nunca. Se hizo el silencio entre ellos. Entonces, antes de que Richard pudiera decir nada, se acercó otro invitado. Un hombre alto, de unos 50 años, con una sonrisa de suficiencia. Richard. Ahí estás. El hombre le dio una palmada en el hombro antes de volverse hacia Grace, observándola con una curiosidad apenas disimulada. ¿Y quién es esta encantadora joven? Richard se enderezó. Es Grace Turner. Ha estado trabajando conmigo en Aletech. El hombre arqueó ligeramente las cejas. Ah, ¿uno de tus nuevos reclutas? Antes de que Grace pudiera responder, soltó una risita. Bueno, debes tener mucha suerte. No mucha gente recibe una invitación personal a este mundo. La insinuación era clara. Grace forzó una sonrisa apretada, murmurando algo cortés antes de disculparse. Necesitaba aire. Sí. Salió al balcón, la fresca brisa nocturna fue un alivio bienvenido del peso sofocante que le oprimía el pecho. Sus manos se aferraron a la barandilla mientras contemplaba la ciudad resplandeciente que se extendía a sus pies. Richard se lo había dado todo. Oportunidad. Seguridad. Una oportunidad para una nueva vida. Entonces, ¿por qué seguía sintiendo que no pertenecía? ¿Por qué seguía sintiéndose como la chica de Idaho, luchando por llegar a fin de mes en un mundo que ya había decidido su valor? Y la respuesta la golpeó como un tren de carga. Porque seguía siendo esa chica. No había cambiado. Acababan de colocarla en un entorno que nunca le había encajado del todo. Y por mucho que amara lo que había construido en Aletech, por mucho que lo quisiera, no podía quedarse. No si eso significaba perderse a sí misma. Richard la encontró momentos después. Sabía que algo andaba mal, dijo, poniéndose a su lado. Grace tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada. Richard. Se giró hacia ella, frunciendo el ceño al oír su voz. ¿Qué pasa? Ella dudó, escrutando su rostro. No quería hacerle daño. Pero tenía que decirle la verdad. No puedo hacer esto, susurró. La expresión de Richard se ensombreció. ¿Qué quieres decir? Se obligó a sostener su mirada. Esta vida, este mundo. No es mío. Apretó la mandíbula. Grace, no tienes que demostrarles nada. No se trata de ellos, dijo. Se trata de mí. Inhaló temblorosamente. Pensé que quería esto. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, podría hacer de este mi hogar. Negó con la cabeza, conteniendo las lágrimas. Pero no lo es. Y nunca lo será. Richard guardó silencio durante un largo rato. Entonces, por fin, exhaló. ¿Te vas?, asintió ella, con el corazón dolido. Él apartó la mirada, con las manos apoyadas en la barandilla, mientras contemplaba la ciudad. No quiero que te vayas. Sintió una opresión en el pecho. Lo sé. Él se volvió hacia ella, con una mirada cruda y vulnerable. Pero tienes que hacerlo. Ella asintió de nuevo, esta vez con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Tragó saliva con fuerza antes de decir finalmente, entonces no te detendré. Y esas palabras, esas 4 simples palabras, la destrozaron más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, hizo las maletas. Al subir al coche que la llevaría al aeropuerto, miró hacia atrás por última vez. Richard estaba en la entrada de su finca, con las manos en los bolsillos, observándola marcharse. Ella le dedicó una pequeña sonrisa triste. Y entonces, con el corazón apesadumbrado, se dio la vuelta.
Porque había tomado su decisión. Y ahora, tenía que vivir con ella. La campanilla sobre la puerta sonó mientras Grace limpiaba la encimera por lo que parecía la 100ª vez esa mañana. El aroma a tocino frito y café barato impregnaba el aire, el mismo de siempre. Todo parecía igual, todo se sentía igual. Pero ya no era la misma. Había pasado un mes desde que se fue de California. Un mes desde que se alejó de Aletech, del mundo al que nunca sintió que pertenecía. Un mes desde que lo dejó. Y desde entonces, cada día se repetía que había tomado la decisión correcta. Pero si era cierto, ¿por qué se sentía tan vacía? Grace, ¿estás bien? Parpadeó, saliendo de sus pensamientos mientras Betty, la dueña del restaurante, la observaba con preocupación. Sí, dijo Grace rápidamente, forzando una sonrisa. Solo estaba cansada. Betty no parecía convencida, pero no insistió. Grace volvió a su trabajo, intentando concentrarse en algo más que el dolor en el pecho. Debería sentirse aliviada de estar de vuelta en Idaho. La vida volvía a ser sencilla. Predecible. Podía cuidar de su madre, pagar el alquiler y no preocuparse por encajar en un mundo que nunca había sido suyo. Y, sin embargo, lo extrañaba. Ni la riqueza. Ni el mundo corporativo. Extrañaba la forma en que Richard la miraba, como si fuera importante. Extrañaba las conversaciones, cómo la desafiaba, cómo creía en ella, incluso cuando ella no creía en sí misma. Y por mucho que intentara ignorarlo, la verdad era evidente. No solo había dejado un trabajo. Había dejado a la única persona que la hacía sentir viva. La puerta volvió a sonar. Grace suspiró, cogiendo un menú sin apenas levantar la vista. Bienvenidos a Rosie's Diner. Siéntense donde quieran. Y se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. Richard Ale estaba en la puerta. Pero no llevaba traje. No era el multimillonario director ejecutivo de Aletech. Era simplemente Richard. Vaqueros. Camisa sencilla con botones y mangas arremangadas. Sin Rolex. Sin zapatos lustrados. Solo él. Sus dedos se apretaron alrededor del menú mientras lo miraba con el corazón latiéndole con fuerza. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, él dio un paso adelante. Grace tragó saliva con dificultad, obligándose a hablar. ¿Qué haces aquí?, exhaló Richard. Te busco, negó con la cabeza. Richard. Déjame hablar, la interrumpió suavemente. Ella cerró la boca. Respiró hondo. Después de que te fuiste, intenté volver a mi vida. A Aletech. A todo lo que construí. Soltó una risita sin humor. Y por un rato, me dije que estaba bien. Que era mejor así. A Grace se le encogió el corazón. Pero entonces, un día, desperté y me di cuenta de algo. Él sostuvo su mirada, su voz ahora más tranquila. Más suave. Nada de esto importaba sin ti. Las lágrimas le quemaban en el fondo de los ojos. Grace, no quiero un mundo de salas de juntas y lujos si tú no estás en él. Se acercó, con la voz cargada de emoción. No me importa dónde estemos. No me importa lo que estemos haciendo. Solo. Tragó saliva con dificultad. Solo te quiero a ti. Su respiración se entrecortó. Durante semanas, se había convencido de que pertenecían a mundos diferentes. Ese amor no era suficiente. Pero allí, mirándolo, supo que se había equivocado. Porque el amor lo era todo. La mano de Richard buscó la de ella, rozando suavemente su piel con los dedos. Una pregunta silenciosa. Una decisión. Y esta vez, no iba a correr. Con una sonrisa temblorosa, entrelazó sus dedos con los de él. Y así, sin más, estaba en casa. Y así, Grace y Richard demostraron que, a veces, la mayor riqueza no se mide en dinero, sino en las personas que nos apoyan. Lo que empezó como un simple acto de bondad en un pequeño restaurante de pueblo se convirtió en una historia de amor que superó todas las expectativas. Una historia de segundas oportunidades, de encontrar tu verdadero lugar y de elegir el amor por encima del miedo. Porque al final,
no se trata de la vida que nos dan, sino de la que elegimos. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a Historias Conmovedoras para leer más historias poderosas de amor, resiliencia y las maneras inesperadas en que la bondad puede cambiar vidas. Porque a veces, un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Y tal vez, solo tal vez, la próxima historia podría ser la tuya.